Buenas, buenas, espero sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast denominado Redubius, en el cual tenemos a un invitado muy peculiar, a nuestro gran amigo Luigi, que vamos a tratar como de aclarar algunas ideas. Pues nada, cuéntanos cómo estás. Bien, para mí es muy grato y es un placer estar aquí en este espacio compartiendo ideas, pensamientos y cuestionándose sobre aquello que aparentemente es común, pero entraña todo lo que es sencillo, tiene una profundidad muy enorme. Y por otro lado tenemos a mi gran compañero Elfield. Es un placer una vez más estar en este podcast y hoy siento que va a ser un gran episodio. Nos vamos a dejar fluir y vamos a sacar muchos temas interesantes. Por eso ojalá que se sientan cómodos en su casa y se suscriban, den me gusta, apoyen al contenido Y compartan, y la verdad este podcast va a tener altas expectativas. Yo trataré de no explotar frente a estas conversaciones. Sí. Tratar de replicar también. Bueno, Luigi, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Mira, ya tenemos bastante de conocernos, ¿no? Sí, mucho. Sí, pero nunca había conocido esa faceta de ti sobre lo espiritual. Entonces me gustaría empezar desde ahí. O sea, ¿cuál fue tu primera interacción con este mundo de sabiduría? Mi primera interacción con este mundo fue cuando era niño. O sea, cuando yo era niño, no sé cómo me llegó el conocimiento o el pensamiento de hacer viajes astrales y poderme proyectar por fuera del cuerpo. Un viaje astral es eso, la proyección que se tiene por fuera del cuerpo, pero para mí era muy normal porque yo era un niño, tenía como 10 años, entonces yo leía sobre eso y pues lo practicaba, pero para mí era normal. O sea, yo pensaba que todo el mundo tenía viajes astrales cuando eso era muy normal y no hablaba de eso. Después lo olvidé, fui dejándolo, y cuando por cosas de la vida, de pronto el universo, sincronizaciones, llegó un parcero una vez que estaba entrenando conmigo, que el man estudia filosofía, y me dijo: hey, yo he hecho viajes astrales. O sea, empezamos a hablar del tema, entonces sí. el tema, y cuando él me dijo que él había hecho, practicado, experimentó el viaje astral, a mí se me vino el recuerdo, fue como un recuerdo de sí, como que uy, pero si yo hacía eso, qué raro, yo por qué lo olvidé. Pero más o menos, ¿cómo podrías describir qué se siente tener un viaje astral? Porque, o sea, Bueno, ¿Y sí. cómo hacer para conseguir Sí, eso? Porque eso, o sea, suena complicado. yo a mis 10 años la pasaba mirando televisión, yo la verdad no tenía nada. Lo que pasa es que el viaje astral es un fenómeno que todos los seres humanos lo experimentan. Porque cuando dormimos, se han puesto a pensar por qué cuando dormimos nos desconectamos totalmente de la realidad. Y piensen, ¿a dónde vamos cuando dormimos? Porque una noche pasan segundos cuando duermen. Por eso nosotros pasamos la mitad de nuestras vidas durmiendo, porque es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando uno duerme, se tiene un viaje astral inconsciente. Es más, los sueños son como pequeños fragmentos de viajes astrales, porque los sueños es algo que ni siquiera la ciencia puede explicar, porque la ciencia no sabe por qué soñamos o qué relación tiene. Independientemente de lo que soñamos, sigue siendo o un sea, viaje astral, ¿no? De pesadillas a sueños, porque sueños raros, ¿no? Ahí voy, mira. Es una parte viaje astral y otra parte son imágenes psicológicas que tiene tu mente. Una cosa lleva a la otra. Lo que pasa es que cuando el sueño es inconsciente, vos nada más sueñas y el sueño te va llevando por ciertas situaciones, vos no tenés control del sueño, y ahí, si vos fueras consciente del sueño, tendrías un fenómeno que se llama sueño lúcido, que es un viaje astral en pocas palabras. Pero o sea, el viaje astral en sí es totalmente consciente, siempre se tiene conciencia desde que uno se relaja y empieza a practicar unas ciertas respiraciones, unas prácticas. A través de la meditación se puede Sí, a llegar través de la meditación, exacto, también. Okay. Exacto, a unos estados, esos son estados alterados de la conciencia. Se pueden también llegar a esos estados, unos estados parecidos con los psicodélicos, pero eso es otro tema también aparte, con los propios psicodélicos. Pero no sé. Yo ahí, referente a los sueños, yo tenía un dato de que cuando empezás a soñar es porque ya te vas a despertar. O sea, minutos antes de que te vayas a despertar, empezás a soñar. Y para mí, yo creía que los sueños son como una recolección de todo eso que pasaste en el día. O sea, de todo ese conocimiento que pudiste guardar. Es una recolección y es como tu inconsciente donde estructura lo relevante y lo no relevante, y desestima aquello que no es necesario.
O sea, es como una etapa para que pase algunos conocimientos a la memoria de largo plazo. Podríamos... Pero esos sueños abstractos, perdón que te interrumpa, siempre me han generado mucha curiosidad y obviamente no hay explicaciones por ahí porque son irracionales, ¿no? Sí. Podríamos encontrar alguna relación de los sueños con las emociones, ya que tiene que estar muy ligado, ¿no? Depende porque hay emociones fuertes o traumas de pequeños o de toda la vida que se notan, se ven muy bien en el tema de los sueños, muy lúcidos, pues uno como que los vive otra vez. Sí. Entonces pues, se podría como que haber una relación y también como que tiene que haber un hilo del tema de que separe el sueño a los viajes astrales, porque yo creería que la mayoría de las personas no les gustaría soñar un trauma psicológico. Entonces tiene que haber un hilo que separe eso, ¿no? O sea, por eso hay personas, vos sabes que es una enfermedad, una patología de aquellas personas que no pueden olvidar cualquier cosa, o sea, que tienen una memoria infinita, se podría decir, porque se recuerdan cosas exactas que pasaron hace 20 años, 10 años. A ellos lo que les genera es una jaqueca, y si pasaron por un trauma, por una experiencia impetuosa, es más difícil para ellos olvidarlo, o sea, es más permanente, no se puede tratar con ellos. Entonces, a lo que iba yo, que te iba a preguntar sobre los sueños abstractos, quisiera contar una anécdota, que eso tenía yo como 12 años, me acosté a dormir, no tenía sueño, pero empecé como a dejarme fluir con mis pensamientos, y te juro que sentí que yo me salía del cuerpo. Y yo me salí como unos 5 minutos. Que yo me sentía levitando, pero yo sí sentía que estaba todo oscuro, no había ningún ruido, pero yo me sentía fuera del cuerpo. Y yo como, ¿y esto qué pasó? Yo quería hacerlo porque se sintió una chimba. O sea, me sentía como en un mar de plumas, me sentía muy cómodo. Como si el alma se liberara del cuerpo. Sí, algo así. Yo no me asusté, pero sí lo quería intentar. Y nunca he vuelto a experimentar una experiencia como esa. Entonces es muy interesante porque me decías que a los 10 años tenía viajes astrales y yo como que recordé eso. Bueno, la cuestión sí, los sueños tienen que ver mucho con la parte psicológica y la parte inconsciente, porque sí, o sea, vos cuando tenés por eso un sueño, no tenés control sobre él y tu mente psicológica te empieza a tirar imágenes, pueden ser traumas, pueden ser cosas que no has resuelto de tu niñez, pueden ser cosas que inconscientemente te agobian. Y sí, pero también tiene su parte, así como lo dijo Jorge, tiene sentido, tiene un hilo de que ya se separa de ser un viaje astral, cuando un sueño ya muy salido de la realidad, que tu mente racional no lo puede crear, que te imaginas, te soñas. A mí me ha pasado, yo me he soñado que estoy en otros mundos, en otros lugares que yo jamás he visto y conocido, y pueden ser reales, quien quita que no, que quita que existen en otra realidad o en otra existencia, eso no lo sabemos, sí. Porque no sabemos por qué soñamos algo que no conocemos. Y solo los viajes astrales, cada quien tiene un testimonio, los viajes astrales, todos los que lo han experimentado dicen lo mismo. Y a eso voy, a que nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma viviendo una experiencia humana. Nosotros venimos a este mundo a aprender a ser seres humanos, y eso sirve para nuestra propia evolución. La verdad, de lo que estabas hablando, lo singular es que estemos vivos. O sea, lo normal era que estuviéramos muertos, porque la humanidad ya muchos años imperando, pero nosotros no tenemos conocimiento de lo que pudo pasar hace 100 años. Entonces, para nosotros lo normal sería estar muertos. Lo singular es estar vivos, y estamos aprendiendo a vivir. Él hay la duda, porque ¿qué pasa con el tema de la reencarnación? De que si estamos aquí para aprender uno, ¿por qué reencarnan? ¿Por qué el alma vuelve a otro cuerpo? ¿Se cree en la reencarnación? Claro, las vidas pasadas son muy ciertas, y ¿sabes por qué? Bueno, pueden haber varias causales, pero una de ellas es que es la misma evolución y trascendencia del ser, de que uno, cuando es humano, uno comete errores, uno hace actos que tienen una consecuencia, tienen una causa, una consecuencia. Todo acto tiene una consecuencia. Pueden ser cosas muy fuertes que vos le hagas a otras personas o te hagas a vos mismo. Entonces, como vos cometiste ese error, tu alma debe aprender. ¿Y cómo aprende? O sí, cómo adquiere el aprendizaje o el conocimiento. Si no puede, si vos morís y dejaste cosas pendientes, si no aprendiste, si no te autoconocimiento, no te autopercibiste, no entraste en conciencia de sí, no te autodescubriste, tu alma tiene la necesidad de elegir otro cuerpo,
en donde manifestarse para poder encontrarse a sí mismo. Pero los recuerdos se pierden, Se ¿no? pierden y se pueden recuperar. Se pueden recuperar. Se pueden recuperar. ¿Sabes cómo? En esos estados alterados de conciencia se puede lograr a través de la meditación el recuerdo de vidas pasadas. Y eso hay estudios también científicos, porque muchos niños, cuando uno es niño, uno puede recordar sus vidas pasadas. Lo que pasa es que uno transcurre el crecimiento, y lo que amerita que se te olviden es que la sociedad, o sea, te meten en tu inconsciente, en tu psiquis, en tu persona, te condicionan desde la sociedad, desde que vas al colegio, a la escuela, porque todos los niños cuando entran a la escuela entran como signos de interrogación, todos entramos como signos de interrogación y salimos como puntos. Eso es algo que yo recalco mucho de la educación, porque es una educación que es adoctrinante, es dogmática. Y pues... ¿Y cómo sería tu modelo, tu sistema educativo ideal? Para mí, primero que todo, no hacerse dueño del conocimiento, dejar que el conocimiento no tenga dueño, porque desde que vos te haces dueño del conocimiento, ya te estás apropiando del conocimiento, y el conocimiento no puede tener dueño. Y segundo, no adoctrinar y tampoco matar la creatividad, no decir 1 más 1, 2, porque la educación es repetitiva, 1 más 1, 2, un punto A, un punto B, no, dejar que la mente... Es que ellos se enfocan en lo deficiente, ¿no? Sí. Por eso es que no ven como el trasfondo de las cosas. Es más, yo diría más un cuestionamiento de que, bueno, si nos dicen que 1 más 1 es 2, que nos pongan a pensar, o bueno, que la persona piense por qué 1 más 1 es 2. Es diferente, o sea, hacer la operación a pensar por qué da. Yo creo que ellos difieren porque nos quedaríamos siempre en lo básico, o sea, tendríamos que suministrarle mucha atención y mucho tiempo en lo básico. ¿Sí? Es devolver, como hizo Descartes, a dudar de todo. Pero siempre tiene que haber una duda, así uno tenga mucho conocimiento, tiene que uno siempre dudar, ¿no? Y para mí es importante los puntos de referencia, y yo creo que Descartes también tenía sus puntos de referencia, que fueron todos esos libros que leyó, todo ese condicionamiento que fue almacenando al pasar su vida. Entonces, para mí no está mal que una persona llegue y comparte su conocimiento, como por ejemplo 1 más 1 pues es 2, pero lo que debemos hacer es mantenernos flexibles, no ser radicales y estar constantemente dudando. Y por eso te quisiera preguntar por qué es importante dudar para ti. Para mí la duda es muy importante porque es una puerta al propio autodescubrimiento o al autoconocimiento, porque ya te adoctrinaron o te estás dentro del dogma. Entonces cuando vos te haces la pregunta ¿por qué? Y empezás a dudar, empezás a cuestionar, y ahí es donde empieza la verdadera sabiduría para mí, porque ya empezás a decir, bueno, esto no es como me lo plantearon, entonces vas a buscar la verdad dentro de ti mismo, tu verdad interna, porque cada verdad es subjetiva, al fin y al cabo. Nosotros todos somos ignorantes, el conocimiento es infinito, y nosotros, también a lo que voy, como al conocimiento infinito, y nosotros somos seres infinitos, atrapados dentro de cuerpos físicos, el alma siempre va a conocer, siempre va a tener conocimiento infinitamente. En cambio la mente no. La mente se queda. Está delimitada, no puede dimensionar todo lo que está en el entorno. La verdad es muy interesante, pero al final no podríamos llegar a una sola verdad en concreto. O sea, no somos capaces de llegar a ella, ¿no? No hay porque no hay una verdad absoluta. Toda verdad es una señal. O sea, puede que haya una verdad absoluta, pero no la podemos dimensionar. Porque trasciende más allá de la razón, porque la razón no te puede decir quién eres, la razón te puede responder, si usted se la pregunta quién soy, la razón, el ego te responde con tu nombre, pero el nombre es una etiqueta que te ponen, que ni siquiera uno elige. Yo creería que el hecho de dudar es bastante conveniente porque amplía mucho la perspectiva de las cosas. Como decía un gran poeta que dice, no me acuerdo cómo se llama, era italiano, pero se llamaba Cesare Pavese. No, la pronunciación es bien paila, pero él decía que un poeta finge conocer lo que ya sabe, sí, como para aumentar la sensibilidad de las cosas, como para aprender algo nuevo de algo que ya sabe. Entonces por eso es que sería bueno la duda para cuestionar uno lo que ya sabe y si puede aprender más. Ahí es donde entraba Descartes con su racionalismo, que decía que la duda solo llevaba como a concretar aquello que ya sabíamos o a subvertir nuestra forma de pensar. O sea, hay dos vertientes a las que uno puede llegar. Entonces, decía también Santo Tomás de Aquino, teme al hombre de un solo libro. Entonces, no debemos aferrarnos nada más a un conocimiento
Y es algo que está imperando mucho contemporáneamente con las redes sociales. Que mirar lo que pasa con los algoritmos de Facebook y de YouTube. Ves un video sobre alguna cosa y te manda 10. O sea, te quiere encasillar, te quiere clasificar. ¿Sí es? Sí. Te quiere moldear, porque obviamente ellos tienen intereses económicos. Ellos quieren segmentar un mercado, quieren saber a quién venderle algo. Entonces, si yo soy religioso y estoy viendo oraciones, va a discrepar mucho si de un momento a otro me voy y veo un video sobre esoterismo. Entonces tenemos que ir en contra de ese sistema, de ese algoritmo, y no dejarnos llevar. No, es que sí me gusta, pero hey, está bien cambiar de opinión, está bien cambiar de ideas. Entonces, por eso es que a veces Facebook se pone muy monótono, muy aburrido, Sí. porque mira, si uno intencionalmente reacciona a la foto de cualquier personaje, te van a salir publicaciones de ese man y uno como que parece que uno quiere ver otras cosas, no siempre lo mismo. Entonces ya sale muy aburrido. Mira, en el tiempo de la protesta, me parece que tu hermana fue la que hizo un comentario, Jessica, que había personas que no sabían lo que estaba pasando acá mismo en Colombia, pero era por el mismo algoritmo de Facebook, que aquellas personas que seguían esas publicaciones les seguían dando esas publicaciones. Aquellas personas que no les importaba el tema, pues obviamente como que les censuraba el tema, no les mostraba el tema. Entonces ya no hay libertad de información. ¿Sí? Se manipula mucho la información, muy manipulada. Entonces es muy paila. Yo tengo otra duda con el tema de la reencarnación. Si el alma tiene necesidad de reencarnar, porque hay cosas que no he aprendido, ¿qué pasa con las almas que quedan vagando? Bueno, lo que pasa es que cuando uno muere, bueno, esto también es subjetivo, no está dentro de la subjetividad de cada quien. Cuando uno muere es todo un proceso, la muerte es una experiencia, porque todo en esta vida es una experiencia. Nosotros llegamos y empezamos a experimentar desde que somos unos niños, todo es una experiencia. Entonces, alguien llega al mundo y se ve la mano y dice, uy, ¿qué es esto? Y se ve la mano, eso es una experiencia. Sí. Igualmente la muerte es una experiencia que todos tenemos que experimentar, valga la redundancia. Y cuando uno está en el transcurso de la muerte, por lo menos, uno está compuesto, se podría decir que uno tiene 7 cuerpos. 7 cuerpos. 7 cuerpos, o sea, tiene el cuerpo físico, Ajá. el cuerpo vital, Ajá. el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo átmico y el cuerpo búdico. Entonces, Búdico. sí, el cuerpo búdico. ¿De dónde viene la referencia? O sea, eso se enraiza en varias referencias, pero en sí es la culminación de tu ser. Lo pueden llamar también cuerpo búdico, cuerpo hermético, cuerpo crístico. Lo que pasa es que muchas culturas han llamado de diferentes formas a lo mismo. ¿Sí? Yo creo que yo eso lo escuché en Avatar. O sea, Es más, hasta las películas sí, tiran donde habían 7 estados donde uno tenía que ensimismarse, o sea, mirar para adentro y alcanzar como esa sabiduría. Entonces, ahí es donde yace la plenitud, ¿no? Cada alma tiene que pasar por esos 7 cuerpos para llegar a la plenitud. O sea, para cerrar el ciclo que... algo así. Natural. Lo que pasa es que al morir, ¿qué pasa con las almas? En sí, lo que está por ahí vagando o dando vueltas en otro plano bajo de conciencia no son almas, son personalidades. ¿Qué es una personalidad? Cuando vos morís, tu cuerpo tiene un vehículo que es la personalidad, que es el vehículo del ego. ¿Quién sos vos en esta vida? ¿Cómo te identificas? Por lo menos el Facebook. El Facebook es una red social que hace alimentarle mucho al ego a las personas, identificarse con una imagen. Se crea una imagen, se crean otro personaje. Nosotros somos personajes. Entonces nosotros en Facebook nos creamos otro personaje con otra perspectiva y ya nos identificamos. Entonces ahí nos encerramos dentro de estereotipos, Arquetipos. y nos programan. Facebook tiene una programación muy fuerte hacia las personas. ¿Por qué? Facebook ahorita en estos tiempos es más importante una reacción que decir un te amo. Claro. Y eso es muy duro. O sea, a mí no me gusta eso. O sea, gente, o bueno, que le presta más atención a que vos reacciones o comentes que a que le digas cosas así. O no solamente decirlo, sino demostrarlo, que lo Exacto, sientas. exacto, demostrarlo. ¿Por qué? Porque ahorita vivimos desde un mundo superficial. Entonces, cuando una persona muere, siempre va a quedar su personalidad deambulando. Lo que pasa es que cuando uno muere, el cuerpo vital que uno tiene, el cuerpo físico vital, el vital tiene que ver con tu energía vital, por eso se llama cuerpo vital, porque tiene que ver con todo lo que es tu salud. Pues, entonces cuando el cuerpo muere, el cuerpo vital empieza a morir. Sí. Empieza a morirse.
Entonces, hay dos muertes. Hay una teoría. De eso estábamos hablando en el episodio pasado. Que hay dos muertes. Sí. Muerte física y está la muerte espiritual, que es cuando muere el cuerpo astral, muere el cuerpo vital, mental y astral. Por eso es que a veces cuando muere una persona empiezan a tocar las cosas, o la persona del cementerio o sea donde esté regresa a donde frecuentaba, en su casa, mover lo que le gustaba, sí. Porque esa es una personalidad. Pero eso lo relacionan porque dejó algo pendiente, ¿no? Y que la gente vaga es porque dejó algo pendiente, algo que hacer o cosas así, entonces eso lo obliga a vagar, a penar. O porque simplemente fue una persona que hizo tanto daño en toda la vida que la vida misma lo obligó a estar vagando, no a descansar en paz. ¿Eso se podría estigmatizar como lo hizo la religión, o la verdad no tiene una notación, tiene una muy noción negativa? O sea, no, lo que pasa es que esas personalidades no son almas, porque el cuerpo, los otros cuerpos, causal, átmico y búdico, trascienden de la conciencia porque van más allá de todo lo material, de todo pensamiento. ¿El átmico es el individual? No, el individual es el propio cuerpo físico, la mente física, es lo individual. ¿Y el atmático? Lo que pasa es que, mira, el universo funciona de cierta forma de que todos estamos como en una gran red, y esa gran red todos estamos interconectados. Uno piensa que uno piensa dentro de su individualidad que uno es un ser individual, totalmente ajeno a los demás. O sea, meto en el yo mismo, ese es el ego, de decir yo soy diferente a vos, y aparentemente lo podemos ser, pero al fin y al cabo, siempre en esencia vamos a hacer lo mismo, vos y yo, todos somos lo mismo. ¿Hay una relación o somos igual? Porque todos sencillamente, todos en esencia somos energía. Y mira, y es la crítica que yo estaba haciendo sobre que algunas personas tienden como a discernir lo individual de la naturaleza, pero eso es falso, somos la naturaleza. Empiezan a perder humanidad, ¿no? Sí. Y para nada, porque uno siempre vuelve a la tierra, uno siempre vuelve a eso. A cumplir un ciclo, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que pues nosotros somos el universo experimentándose a sí mismo. Yo siempre llegué a la conclusión de que nosotros no somos nada, pero al mismo tiempo lo somos todo. ¿Por qué? Porque nada en este mundo nos pertenece, como yo te he dicho. Morimos y el cuerpo se queda, todo se queda. Pero nada nos pertenece en este mundo, como todo nos pertenece en este mundo, ya aparentemente nada nos pertenece, porque ya todo nos pertenece. Eso es una paradoja. O sea, yo lo había escuchado en un anime donde decía que todo es uno y uno es todo. Fullmetal Alchemist. Sí. Y a mí, pues yo creo que empecé a pensar, y sí, hay una gran relación, porque cuando morimos alimentamos la naturaleza también, y después la naturaleza pues volvemos a nacer, se puede decir, ¿no? No estoy aseverando nada. Entonces es un ciclo. ¿Y cómo hace uno para romper ese ciclo? Para que el alma no deje de estar reencarnando. Bueno, pues más pensamientos subjetivos. La verdad está en cada quien, pero se podría decir que hay un círculo que se llama el círculo de samsara, que es esa eterna reencarnación de vivir, morir. Entonces todo el círculo representa desde que sos un ser humano, o sea, tu alma empieza evolucionando, primero en las plantas, después en los seres vivos como los gatos. Los gatos son en esencia, no un cuerpo material, en esencia son animales evolutivos, que quieren decir que los gatos van a pasar a ser seres humanos, en conciencia, su esencia, su transición, sí. van a pasar igual los delfines son seres evolutivos, y las águilas también. Eso tiene que ver con la religión hindú, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con el hinduismo. Y después de ser esos, o sea, de que la conciencia, la esencia se manifiesta en esos seres, pasa a manifestarse en un cuerpo humano. Nosotros tenemos 108 existencias dentro de esta Matrix. ¿Por qué? Porque Buda hizo una referencia porque su collar tiene 108 vueltas. Las 108 vueltas del collar de Buda son las 108 existencias que el ser humano tiene en el plano terrenal. Sí. Después de esas vos tenés 108 existencias para poder autorrealizarte, lo que yo digo siempre. Como llegar a un despertar, ¿no? Sí, la verdad interna, conocer a ese, por lo menos nosotros, Dios, falsamente las religiones, ven a Dios en un templo, ven a Dios afuera, ven a Dios
lo buscan afuera, intentan buscarlo afuera, jamás lo van a encontrar porque tienen que ir dentro de sí mismos para encontrar ese Dios. Dios está dentro de nosotros mismos. Eso lo había escuchado yo también, que me parece que una canción de Facundo Cabral, quiero mostrarte a Dios y va y trae un espejo. Aquí mismo lo conocí cuando vi el Sí, espejo. exacto. Y la verdad sí, porque obviamente ahí estaba comparando yo con lo de la naturaleza, pero lo aplica también para una deidad, o sea, una creencia. Nosotros somos nuestros mismos dioses, ¿no? No en un plano individual como de tomar decisiones, Ego, no del ego, no, sino de que ser parte del todo. ¿Sí ves? Exacto. Si nos basamos en lo que fue la religión y el cristianismo, nos condicionaron para manipularnos y evitar todo este conocimiento externo, o porque eso es lo que ellos hicieron, ¿no? Ellos te dan a vos, te pintan algo y la fe a ese Dios, entonces te hace seguirlo. Entonces el hecho de guiarte por todo lo que ellos te dicen te impide o te quita la oportunidad de conocer todo esto, el tema de los chakras y otros, y el espiritualismo externo. Y es bastante, para mí personalmente, ¿no? Y es una hipótesis, no es una teoría ni nada comprobado, es estúpido. Sí. Así empieza la hipótesis. Sí, de que Puede ser. sí, marica, porque Válido. no, yo no, pues yo siempre vivo con el pensamiento de que yo puedo ser mi mismo Dios porque yo me tengo fe a mí mismo. Porque yo puedo, entonces hay muchos pastores que se enfatizan mucho en eso, en el que uno es el templo de Dios. Entonces si lo relacionamos, yo soy mi propio Dios porque yo soy mi propio templo y yo soy esa paz espiritual. Mi yo interior es esa paz espiritual que tanto he buscado, es esa fe. Si me libero un poco del tema del condicionamiento religioso, voy a llegar a ese punto o a otros puntos y creencias. Sí, hay diferentes formas de llegar a ese mismo punto, ¿no? Pero entonces si sigo con las creencias, solamente va a seguir un lineamiento ahí que ya nos impone. Está predispuesto. Sí, entonces... Es una forma de llegar, pero no necesariamente es la mejor. O sea, la mejor en el sentido de que cada uno puede decidir qué ruta seguir, ¿sí? Cabe aclarar que cada persona tiene libertad de escoger, ¿no? Para generar una... Cada persona es una historia, cada persona es un mundo, para generar una polémica y después... Sí. Bueno, entonces vos mismo lo estabas diciendo, yo soy. La clave está en el yo soy, porque creer es crear, y porque crees que nos dibujan un falso Dios. Como dijo Nietzsche, tenía razón, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, porque tiene que crear un Dios en que creer. Creer es crear, al fin y al cabo es un Dios falso, lo que nos ven, es un Dios que pues, no puede existir, porque quien juzga, según la religión Dios juzga, quien juzga, quien odia, quien encasilla, quien maldice es el propio ser humano, no puede ser un Dios, porque si fuese un Dios fuera un dictador. Entonces tampoco se le puede tener miedo, porque lo que es Dios en sí, que está dentro de nosotros mismos, a lo que hacemos parte, no tiene la capacidad ni de juzgar, ni siquiera como de dividir. No es dividido, no es algo dividido, ni tiene una personalidad, ni tiene un ego. No está sentado, no es un ser sentado en un trono, porque simplemente nos da la libertad, como nosotros somos hijos de esa gran fuente divina. O sea, hace de cuenta que el universo, antes de crearse el universo, todo era nada, era totalmente nada, cero absoluto, no había nada. Dentro de esa nada surgió todo, que fue por un pensamiento. Todo es pensamiento. ¿Por qué un pensamiento? Porque los pensamientos son vibraciones, los pensamientos crean, a lo que vos vas la fe, y la creencia le da poder a todo. Si vos le tenés fe a un proyecto, puede llegar hasta los límites de tu propia mente. Pero depende de las actividades físicas, porque uno le tiene fe a la actividad física, es como un motor a eso, porque uno no puede tener una simple fe y esperar que eso se cumpla solo. Claro, tiene que haber un cierto movimiento, un cierto cambio. Claro. Ahí estás tocando un punto muy interesante sobre Dios. Yo tengo como una referencia que es el Dios Cthulhu, que es de un monstruo de Lovecraft, que para él nosotros somos como hormigas, o sea, ignora completamente nuestra existencia, o sea, sabe que existimos pero no les importa, entonces nos da como esa libertad. Y para mí quisiera hacerte esta pregunta de que, ¿crees en la libertad o crees en el determinismo? Libertad dentro de lo que cabe, o sea, creer que somos libres. O que existe la libertad. Nosotros no somos libres, ya desde que nosotros nacemos estamos encadenados a este sistema, ya
desde que uno nace, uno le está cediendo al Estado parte de sus derechos para tener unas ciertas garantías, y todos los modelos políticos de todos los países son así. Vos desde que naces, por el simple hecho de nacer en territorio colombiano, en tu registro civil ya le estás cediendo al Estado tu libertad para que el Estado te garantice tus derechos, una garantía algo boba, porque o sea, te están encadenando, te están reprimiendo para darte unas garantías, para decirte, bueno, te vamos a dar de comer, pero usted sea un ignorante y vos nada más, la gente nada más es contenta con que le den un sustento, nada más ahí, con que los mantengan. Pero si nos ponemos a pensar, de pronto esa garantía de vida o ese encadenamiento que nos da la sociedad, en cierto punto pues no es tan malo ni es tan bueno, porque el hecho de que todas las personas sean libres, ignorantes, es acabar con todo, marica. Todo se va a la nada, todo se va destruyendo, porque si estamos ya condicionados, ya nos controlan y estamos acabando con todo. ¿Qué podría hacer de nosotros si somos libres de hacer lo que nos dé la gana? Lo que pasa es que nosotros nos controlan, pero para mal, obviamente. Nosotros nunca nos van a controlar, pero para poder construir o ser constructivos. No, nosotros siempre, la sociedad tiene mucha basura, tiene mucha mugre. Y de cierta forma, uno, por lo menos en el concepto de que uno nace siendo un genio, todo niño nace siendo un genio. Eso le han hecho estudios, hasta la NASA le hizo un estudio a los niños que iban naciendo y iban creciendo, un seguimiento de ver por qué. Le hicieron unos test a unos niños y daban resultados de genios, o sea, daban resultados de que estos niños se quedaban atónitos los científicos, porque si estos niños son totalmente unos genios. Pero le hicieron seguimiento cuando fueron creciendo, cuando fueron yendo a la escuela, cuando fueron teniendo una educación, entre comillas, empezaron a tener una formación, y cada vez el estudio arrojaba resultados más pobres. Entonces ahí se hizo la pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los niños se vuelven estúpidos? Entonces yo siempre he tenido pensamiento que nosotros nacemos genios, y la sociedad y tantas cosas nos hacen estúpidos. Como hasta qué edad, o sea, eso es como volver a lo anterior. No, los niños se puede decir que son genios porque tienen la capacidad de dudar. Por lo menos mi sobrino es una persona que es muy analítica antes de hacer las cosas. Él se queda pensando, y ese niño intenta hacer las cosas hasta que puede, y él duda, incluso él duda de muchas cosas. Entonces el hecho de que ya aparentemente nos quitan esa duda con un plan de estudio ya hecho, creemos que vamos a ser como que más inteligentes o un poco más pensantes, y lo que hacen es que la verdad guiarnos a algo que no están suministrando lo que podría ser como cultura general, nada más. No, y la parte lo que pues bueno, lo que es aún peor es que las personas empiezan a tomar ese conocimiento como algo absoluto, porque la verdad es, como estamos hablando, las verdades absolutas son arcaicas, o sea, no hay verdades absolutas. Y si vas a hablar con una persona que esté muy metida en la ciencia o que esté muy metida en otras artes, hasta en la filosofía, puede ocurrir que la propia ciencia se vuelve la religión de la persona. Porque sus doctrinas. ¿Ves? Eso es lo que te digo, que lo que te decía en el episodio pasado, que no hay una persona que pueda ser 100% atea, porque siempre tiene que haber una pequeña creencia, así sea en la ciencia. Tiene que haber una fe a algo, una creencia a algo. Una necesidad de creer. Sí, y es que, ¿no? Y es chimba, parece, porque la fe en pocas palabras lo mueve a uno, independientemente de lo que te tengas fe. Pero te motiva a hacer algunas cosas, y es bueno, independientemente de las creencias y todo. ¿Podrías acercarte un poquito más al micrófono? ¿Qué te iba a preguntar? Antes que se me vaya lo de la libertad, era más como una pregunta etérea, o sea, no es nada tan conciso como del sistema, que obviamente al nacer ya como que nos predispone a seguir algunos preceptos. Pero lo que te quería preguntar es que si hay la libertad como de ejecutar lo que tú quieres, como lo que tú deseas. Bueno, espiritualmente nosotros, la trampa del alma, la trampa de la conciencia y el espíritu es el yo, es el cuerpo. Es como una prisión de cierta forma. Ahí viene otra teoría, más allá del círculo de Sansara, que eran 108 existencias, 3000 ciclos, esa rueda tiene 3000 ciclos, y vos cuando mueres, tu esencia va hacia otros animales involutivos, porque ya es la ciencia la ciencia involucionando. Va hacia los perros son animales involutivos. Los perros fueron seres humanos
que están pasando por la involución. Entonces ya después de la involución vuelves a la naturaleza, vuelves a los cristales, a las piedras, y de la naturaleza vas al centro de la Tierra. Tu esencia va al centro de la Tierra, según esta teoría, para que el ego se funda, o sea, para que el ego se pueda eliminar. Sí, porque el ego, toda fuente de sufrimiento, de problemas, es el ego. El ego en el ser humano es el problema, por eso somos como somos, por eso nos estamos destruyendo, por el ego, la ambición de los políticos, de decir, nadie se llena por las necesidades. Una necesidad, a vos siempre venís a este mundo, a vos siempre te van a llenar con necesidades, porque las necesidades nunca se van a llenar, nunca. O sea, por eso es que al parecer vino Jesús a la tierra, por la necesidad de que dejaran a un lado ese ego que los carcomía, ¿sí ves? O sea, se enfatizaban como ama a tu prójimo, ¿sí ves? Y la razón por la que somos la especie imperante es porque somos animales cooperativos, ¿no? Entonces, cooperamos para llegar a un fin. Para decir que lo que Jesús intentó hacer fue como devolver esa humanidad a las personas, claro, después de ese sufrimiento que él generó, o le generaron a él, el sacrificio y todo eso fue para regresar a los seres humanos, la humanidad. Claro, mira, es una especulación, pero tengo una idea de que cuando Jesús se fue como los 40 días al desierto, se fue a ensimismarse, a detenerse, a pensar nada más, y él a la conclusión que llegó es que el yo pues, es una destrucción, ¿sí es? O sea, el yo es como meramente ficción, el yo no existe, porque estamos todos interconectados, ¿sí es? El yo es una ilusión de la conciencia, o sea, vos mismo te creas un personaje, sí, yo, vos mismo creas un personaje. Y pero yendo más allá, que la verdad no quedé satisfecho con mi pregunta, porque, o sea, lo que digo de la libertad es de la toma de decisiones. O sea, si no hay nada, un ente, un dios antropomorfo o un sistema, un universo que esté como, que sea predominante y que guíe tu vida, o tú puedes decidir hacer lo que tú quieras. O sea, ¿sí tienes esa libertad? Sí, lo que pasa es que cada ser, sí, dentro de su experiencia, crea su propia realidad. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Cada persona, cada individuo crea su propia realidad. Y esas realidades pueden ser también colectivas, o sea... ¿La crea o tenemos la creencia de que la creamos? Bueno, algo así, se co-crea, algo así, para ser más precisos. Sí. Que nosotros podemos co-crear nuestra propia existencia, porque, pues sí, nosotros tenemos un cierto libre albedrío dentro de lo que cabe. Pero lo que pasa es que puede haber confusión, porque ese libre albedrío también puede ser esclavitud, o sea, puede ser una falsa libertad también. O sea, yo tengo la creencia que para mí, yo creo en el determinismo, para mí ya todo está predeterminado. Uh-huh. Nosotros nada más lo que hacemos es atribuirle un valor, una interpretación. Decía una analogía que era la de Freud, cuando estaba hipnotizando a un paciente, estaba su esposa al lado y le dijo a su esposa que mirara con atención. Le dijo, cuando despiertes, ve y abre esa ventana. Y lo despertó, salió de la hipnosis y fue y abrió la ventana. Le preguntó, ¿por qué abriste la ventana? Y él dijo, no, es que no se sentía el aire como muy bien. Entonces empezó a crearle un valor a aquella orden, aquel mandato. Entonces creo que para nosotros ya todo está predestinado, pero nosotros le inventamos una narrativa. ¿Sí es? ¿Lo acomodamos a nosotros? Sí, o sea, intentamos darle sentido. Se conecta, ¿sabes por qué se conecta? Una cosa lleva a la otra. Mira, todo como nosotros, ya todo está predispuesto aparentemente. Uh-huh. Nosotros traemos esa predisposición a nuestra existencia, nosotros, al creer. Nosotros tratamos de entenderlo, acomodarlo, uh-huh. ¿Sí es? A lo que estamos viviendo. Entonces, es un sesgo muy grande que tenemos, por eso no puede haber verdades absolutas, ¿sí es? No sé si tengas alguna pregunta, Jorge. No, ya como que ya creo que hasta el momento ya tengo todas mis dudas claras referente a al tema que estamos hablando. Bueno, ya que tocaste el tema de Jesucristo, para mí, bueno, según lo que yo he leído, para mí Jesucristo, más allá de ser un personaje, es una alegoría a lo que es el espíritu y el ser. Uh-huh. El ser. ¿Por qué? Porque es un tipo de alegoría a un proceso que ocurre en nuestra mente. Hay una ley hermética que dice aquí, que todo es mente, el universo es mental.
esas leyes herméticas pues son muy antiguas, vienen, según los egipcios, de Tot, el Atlante, pero de cierta forma no se sabe el origen. Es más, Newton basó sus teorías, Newton para poder hacer, o bueno, para poder descubrir las teorías de la física se basó en el Kybalión. ¿Eso está fundamentado? Sí, el mismo Isaac Newton lo dijo. Sí. El mismo Isaac Newton lo dijo, de que él se había basado en el Kybalión, en las leyes herméticas, de que todo es mente, son 7 leyes. Una de ellas, la bibliografía como para después yo leerlo. Sí, ahí dice, todo es mente, o sea, son 7 leyes. La primera es, todo es mente, el universo es mental. Hay otra que dice, ley del ritmo, nada en este universo es igual, todo cambia, ya que todo en el universo fluye y refluye. Bastante. Hay una que también dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y lo de Jesucristo, nosotros tenemos una glándula en el cerebro, en la mitad del cerebro, que se llama la glándula pineal. Esa glándula es la que nos hace soñar. ¿Por qué? Porque se agrega DMT, y DMT puede ser también una sustancia alucinógena, psicodélica, que es fumada. Sí, se la podemos encontrar en la droga. DMT no es droga, porque viene de la propia naturaleza, el DMT. El DMT también luego se agrega al propio cerebro. Pero en el LSD se puede encontrar el DMT. El LSD sí puede llamarse droga, entre comillas, porque es algo artificial. Sí. Es ácido lisérgico. Bueno, entonces, la glándula pineal es la que te permite soñar, y para mí la glándula pineal es la puerta a romper la Matrix. Te permite soñar. Es más, cuando las personas mueren, su cerebro segrega cantidades enormes de DMT para poder morir, porque cuando nosotros morimos soñamos, es como si fuera un sueño. ¿Por qué? Porque todo lo que es los cuerpos etéricos se desprenden del cuerpo físico. Entonces el cerebro, como es el vehículo, la herramienta, tiene que segregar DMT para que sus cuerpos se salven. ¿Y solo en la muerte o también cuando nacemos? Cuando nacemos también, creo okay. que es más, Descartes determinó la glándula pineal como el asiento del alma. Si lo dijo Descartes, la glándula pineal es el asiento del alma. Entonces nosotros, Jesucristo es toda una alegoría hacia el proceso de que, mira, nosotros el día que nacemos, nosotros nacemos en cierta luna. Sí. Cierta luna, por lo menos yo nací en menguante. Como yo nací en menguante, todos los meses, biológicamente mi cuerpo, mi glándula pineal va a segregar una miel. Se agrega una miel que baja por la columna vertebral. Sí. Y ese líquido, si vos no cuidas ese líquido, si vos lo desperdicias, esos son temas aparte, ¿no? Lo que es el verdadero sexo, la magia detrás del sexo también es otro tema. Eso es suprasexo, suprasexual. Podemos hablar en otro episodio. Sí, el suprasexo. Sí. Nosotros nos venden también un sexo falso, que es el infrasexo, el sexo que ni siquiera es sexo. Lo que pasa es que el sexo para nuestros ancestros es una unión, una unión sagrada entre dos seres que se aman. Para procrear, ¿no? No para procrear, no necesariamente. Para sentir. Sí. Por ahí va la cosa. Entonces, ese líquido sagrado sube nuevamente por la columna, si se sabe ascender, se sabe practicar ese líquido, y llega nuevamente al cerebro. El cerebro aparentemente muere, por eso Jesucristo muere y resucita al tercer día, porque ese líquido llega al cerebro y aparentemente muere, sí. Aparentemente 3 días. 3 días. Luego el propio cerebro lo transmuta y puede llevarlo a otras ciertas partes del... Eso da cabida a otro episodio. Podemos relacionar eso con esa enfermedad que no me acuerdo, pero el hecho es que los signos vitales del ser humano mueren, pero después de un tiempo el cuerpo otra vez vuelve en sí. ¿Puede haber una relación a esa enfermedad a lo que estás diciendo? ¿O? Pues enfermedad, no. ¿Con la sustancia? No es enfermedad porque eso biológicamente tu cuerpo lo hace. Todos los meses, mira la luna en la que naciste. Pero entonces es normal que un pequeño porcentaje de la humanidad pase por eso. Pero si es una enfermedad, es una... No es enfermedad porque es algo biológico que todos los seres humanos tienen. No, pero lo que se refiere... me refiero, pues, lo que yo digo sí es una enfermedad porque antes se enterraban a las personas y las personas como... Eso es entierro prematuro, sí, claro. Entonces sí que hay una relación. Hay una relación con la segregación de esa sustancia. Sí, lo que pasa es que cuando se puede experimentar experiencias cercanas a la muerte, obviamente el cerebro, la glándula pineal va a segregar muchísimo DMT también, pero puede que no sea la muerte. Es más, ¿sabes cuál es lo que une tu cuerpo físico al cuerpo astral? Lo que lo une es el cordón de plata. Eso es lo que permite que vos cada vez que te acostás a dormir, sí, soñes y regreses
o durmás y despertás, es eso, ese cordón de plata. Cuando ese cordón de plata es cortado o ya es cortado, esa es la alegoría de la muerte. La muerte siempre tiene una hoz, una calavera, la hoz, porque es la alegoría de que cuando uno muere se corta el cordón de plata. Ah, ok. Por esa hoz, supuestamente. O sea, es una alegoría. Mira que todo es un arquetipo, una alegoría. Es como el origen de la humanidad en Sumeria. Es otro tema también que los sumerios plantearon. Los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones que existieron. ¿Podría generarse esa como una teoría también de la evolución o creación de la humanidad? ¿A partir de qué? De lo que está diciendo lo de los sumerios. Ajá, sí. O sea, los sumerios tienen tenían sus mitos. Lo que pasa es que Pero ellos... una civilización antigua. Ah, pero eso es aquí en la Tierra o viene ya externo de otros lados. No, o sea, fue una civilización real que existió. Son teorías. No, real. ellos. Sí, o sea, sí. O sea, los sumerios, claro. ¿Dónde? Ellos son el asentamiento, los antiguos asentamientos mesopotámicos. Ah, ya. Años, parce. Bueno, eso queda para el otro episodio también. Podría ser, pero entonces lo que yo voy con lo de la glándula pineal es que, sí. Pero ¿cuál es la finalidad de esa segregación, de esa miel? La finalidad es que puedas despertar, o sea, es que tu organismo biológicamente la segrega, es para poder despertar la conciencia. Lo que pasa es que el ser humano no sabe de eso, o sea, no somos conscientes. Es más, consumir alcohol en ese lapso puede ser perjudicial para esa miel, no deja que la miel suba por la columna. Ah, ok. Entonces al no subir, es más, siempre por ahí siempre hay alegorías a todo, en todos lados. Las películas hablan mucho del elixir de la vida, el Santo Grial, que lo ven como algo externo, una copa con un vino mágico que vos te lo tomás y soy inmortal. Eso no es una metáfora. Exacto, una metáfora, que el verdadero elixir de la vida, el mismo cuerpo lo segrega, que es esa miel que la glándula pineal puede segregar. Y para ya culminar, como para tener un último tema para conversar, ¿cuál es tu sentido de la vida aquí, bajo esa espiritualidad? Siempre entrar en aprendizaje, siempre aprender, ser más sabio que ayer y de cierta forma, para mí la vida no tiene sentido porque ya la vida no puede tener sentido porque ¿qué pasa si vos descubrís el sentido de la vida? ¿Qué habría después? Pues nada, ¿no? Entonces, como la vida no puede tener sentido, pues simplemente nosotros estamos acá experimentando y aprendiendo. A eso iba yo, con la creación del sentido, ¿sí es? Es lo que decidas sentir, sí. Bueno, yo creo que ya podríamos dejar esto por hoy y ya lo sería siento más, sí, que un buen episodio. Una continuación, parce. Y pues, prepararnos más, porque obviamente sabes mucho y todo lo aprendiste de forma autodidacta, ¿no? Sí, ¿O has tenido maestros? Acá hay un tema curioso. Yo, la verdad, saqué... Bueno, yo me instruí en la Gnosis aquí en Ocaña. Tuve muchas conferencias en la Gnosis. Eso me ayudó bastante porque la Gnosis es como es una ciencia esotérica. La Gnosis se divide en 4 ramas: en la ciencia, en la filosofía, en el arte y la mística. Bueno, eso en sí es la Gnosis y es el autoconocimiento. Yo recibí Gnosis aquí en Ocaña y fue muy grato y bueno, el universo lo permitió y yo pude adquirir mucho conocimiento de la Gnosis y también de lo que yo he leído. Okay. Bueno, ya que dices eso, una recomendación de un libro. El Kybalión. El Kybalión, para empezar. Para empezar, el Kybalión. ¿de quién? Eso no tiene, ¿sabes quién? Mira. Es anónimo, Es o sea, ¿cierto? ¿Es este libro? No. Este es como de la misma rama, pues. Oye, como una secuela o cosas así. Trismegisto. Son 3 libros, ¿no? Sí, algo así. Lo que pasa es que esto lo hicieron 3, o sea, lo escribieron 3 iniciados, 3 magos. Trismegisto. Y uno de ellos es Hermes Trismegisto, que también es el mismo Tot, el Atlante, que tuvo 3 encarnaciones. Hablar sobre la Atlántida También habla de es esto. bastante curioso. Esto también habla de la Atlántida, este libro. Ok. ¿Me lo puedo prestar? Sí, yo te lo vas a robar el libro ahí al personaje. Sí. No, pues Ese nada. ya sé de dónde vienes. Yo creería que agradecerte, parce, por asistir, ustedes, porque hemos agradezco. como que Pero- cancelado y postergado mucho este capítulo. Sí, la verdad fue difícil sacarlo, pero ya está. Y salió una buena conversación. Esperamos algún día continuar porque, marica, si nos ponemos nosotros a hablar de esto, personalmente nos quedamos toda la tarde. Claro. Sí, claro. No,
podría ser meses, Sí, años hablando como para sobre llegar a esto. alguna Sí. conclusión o cosas así. Ya eso es que el conocimiento infinito, ¿sí? También tienes muy buen gusto musical, entonces me gustaría que recomendaras un álbum para nuestros oyentes. Para que a los que les guste el rock. Sí. Pink Floyd, Animal, siempre recomiendo Animal. el de Animal de Pink Ok. Floyd. No lo he escuchado, la verdad. Porque sí he escuchado bastante Pink Floyd. Pink Floyd es una chimba. Bueno, pues No nada, siento más. agradecerles a todos. No se les olvide compartir, suscribirse, darle me gusta y apoyarnos como siempre. Y sin ya si no es nada, pues nos vemos muchachos en una próxima edición de Redubius. Redubius.